Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Özkan y Aslı. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un giro inesperado y estremecedor para el mundo del espectáculo, el reconocido actor y cantante Özkan Deniz ha sorprendido a sus seguidores con una revelación que ha sacudido los cimientos de su vida personal. Según declaraciones filtradas y fuentes cercanas, Deniz habría tomado la drástica decisión de eliminar a su madre de su existencia, argumentando que Aslı no me amaba y llegando a afirmar, no quiero ver a mi madre jamás. Este impactante testimonio ha abierto un intenso debate sobre los límites del afecto, las heridas familiares y la influencia de las relaciones amorosas en la vida de los famosos. Los orígenes del conflicto, amor, desencuentros y desilusión. Una relación que prometía y se tornó amarga. Durante años, Özkan Deniz se destacó por su imagen de carisma y éxito en la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esa fachada se gestaba un tormentoso conflicto familiar. Fuentes cercanas al actor aseguran que la relación con su madre, en apariencia inquebrantable, comenzó a deteriorarse cuando Aslı, la mujer que marcó su vida sentimental, se mostró incapaz de corresponder de manera afectuosa a sus sentimientos. Según estas versiones, la falta de amor y apoyo de Aslı habría desatado una cadena de eventos que culminó en la dolorosa decisión de cortar los lazos maternos. La influencia de Aslı en la psique de Deniz. En declaraciones contundentes, Deniz ha dejado entrever que la relación con Aslı fue decisiva para reconfigurar su mundo emocional. Aslı no me amaba es la frase que ha resonado en diversos foros y medios, interpretada como la gota que colmó el vaso. La ausencia de ese amor incondicional, tan esperado y necesario en momentos de vulnerabilidad, habría contribuido a que el actor sintiera que su entorno familiar ya no le ofrecía el soporte que necesitaba. Este desencuentro, lejos de ser un mero roce sentimental, se transformó en un conflicto existencial que le llevó a distanciarse de su figura materna de forma radical. La ruptura familiar, consecuencias de una decisión irreversible. El proceso de borrar a alguien del pasado. La decisión de Özkan Deniz de borrar a su madre de su vida no se produjo de la noche a la mañana. Testimonios de allegados afirman que, tras años de desencuentros y discusiones, el actor comenzó a tomar distancia progresivamente. Lo que inicialmente parecía ser un intento de preservar su salud mental se fue tornando en una resolución definitiva, no volver a ver a su madre, como si el dolor y la decepción fueran imposibles de reconciliar. Esta postura extrema ha generado opiniones encontradas entre los expertos en relaciones familiares. Algunos consideran que en situaciones de abuso emocional o negligencia afectiva, el distanciamiento puede llegar a ser una forma de autoprotección. Otros, sin embargo, lamentan que el rechazo a los vínculos maternos termine perpetuando un ciclo de soledad y resentimiento. Impacto en el entorno personal y profesional. La ruptura con su madre ha dejado a Özkan Deniz en una encrucijada de sentimientos encontrados. Por un lado, se aprecia el intento por preservar su integridad emocional ante el rechazo amoroso de Aslı, por otro, se vislumbra una herida profunda que podría influir en sus relaciones futuras. La polémica ha generado gran expectación entre sus seguidores, quienes se debaten entre la compasión por el dolor del artista y la incredulidad ante una medida tan drástica. En el ámbito profesional, esta declaración ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo, donde la vida privada y la imagen pública se entrelazan de manera inseparable. La noticia ha sido tema central en numerosos programas y revistas, y ha llevado a reflexionar sobre cómo las crisis sentimentales pueden afectar incluso a aquellos que parecen tenerlo todo. Voces y reacciones, el eco del dolor y la controversia. El sentir de los fans y el público en general. Las redes sociales se han inundado de mensajes de asombro, tristeza y debate. Algunos seguidores han mostrado su solidaridad con Deniz, entendiendo que el dolor de sentir un amor no correspondido puede llevar a decisiones extremas. Es duro ver cómo alguien a quien admiramos se enfrenta a una situación tan dolorosa. Espero que encuentre la paz y el amor que merece, comentan en múltiples plataformas. Otros, en cambio, critican la medida,
considerándola un ejemplo negativo para las relaciones familiares. Cortar a tu propia madre es algo irreversible. Aunque haya sufrido, siempre hay espacio para la reconciliación y el perdón, opinan voces que invocan la importancia del lazo materno y la complejidad de los vínculos familiares. El análisis de los expertos en psicología y relaciones interpersonales. Diversos psicólogos han analizado este caso desde una perspectiva profunda, señalando que la falta de afecto en relaciones amorosas puede desestabilizar la identidad y el sentido de pertenencia de una persona. Un especialista en dinámicas familiares comentó: cuando un individuo siente que la persona que debe ser su refugio incondicional le ha fallado, es comprensible que busque resguardarse. Sin embargo, la eliminación total de un vínculo tan fundamental puede traer consigo secuelas emocionales difíciles de sanar. Estos expertos subrayan la importancia de la terapia y la mediación en conflictos de esta magnitud, recomendando que los involucrados busquen apoyo profesional para superar el dolor y encontrar una solución que no implique un distanciamiento absoluto. Reflexiones finales: el fin de un lazo irreemplazable. La historia de Özkan Deniz se erige como un reflejo de cómo las heridas del alma pueden llevar a decisiones drásticas, especialmente cuando el amor esperado se transforma en desilusión. La declaración "no quiero ver a mi madre jamás" no solo es una muestra del dolor personal, sino también una advertencia sobre la fragilidad de los vínculos familiares cuando se ven empañados por el resentimiento y la falta de comprensión. Si bien el conflicto se centra en la figura materna y la influencia de Asl, queda en evidencia que las relaciones humanas son complejas y que el perdón y la reconciliación pueden ser caminos difíciles de transitar, pero no imposibles. La polémica situación de Özkan Deniz invita a la reflexión sobre la importancia de cultivar relaciones basadas en el amor, la empatía y el apoyo mutuo, sin olvidar que, en ocasiones, el dolor profundo requiere de tiempo y ayuda profesional para poder sanarse. En definitiva, la amarga decisión de Özkan Deniz de cortar los lazos con su madre, motivada por el rechazo de un amor que no llegó a corresponder, abre un debate sobre los límites del sacrificio personal y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el autocuidado y los lazos familiares. Mientras el mundo del espectáculo y sus seguidores esperan nuevas declaraciones que arrojen luz sobre este conflicto, queda la enseñanza de que el verdadero amor, ya sea romántico o maternal, siempre debe ser nutrido con comprensión y respeto. La desgarradora separación familiar de Özkan Deniz, el dolor de una relación rota y la negativa a reencontrarse con su madre. La polémica en torno a la decisión de Özkan Deniz de borrar a su madre de su vida se ha extendido como reguero de pólvora en el mundo del espectáculo y en los círculos de relaciones familiares. En declaraciones explosivas, el reconocido actor ha dejado claro que Asl no me amaba y, con palabras contundentes, afirmó que "no quiero ver a mi madre jamás". Esta impactante revelación no solo sacude la esfera personal del artista, sino que también abre un debate profundo sobre el afecto, la desilusión y las consecuencias emocionales de relaciones familiares deterioradas. Un trasfondo de dolor y desengaño. Las raíces de un desencuentro emocional. Diversas fuentes cercanas al entorno de Özkan Deniz aseguran que la relación con su madre se había ido enfriando de manera progresiva durante años. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.